Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Saludos y bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este su canal Un Día con Libo. Hoy voy a tejer un portapapel en forma de pinito para decorar su baño. Voy a utilizar el gancho del número 2.70 y estambre brisa. Y bien, espero que puedan tejer este pinito. Voy a dar inicio. Aquí estoy haciendo un nudo. Sigo ahora con 24 cadenitas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23 y 24. Tengo las 24 cadenitas. Voy a cerrar aquí en esta primera cadena de inicio con punto deslizado, así. Y bien, esta vuelta que sigue voy a tejer 24 puntos bajos y se van a tejer en cada cadenita. Comienzo con una cadena y aquí mismo voy a tejer el primer punto bajo. Terminé de tejer esta vuelta, cierro en esta cadenita con punto deslizado. Y bien, y ahora sigo con la siguiente vuelta. La vuelta que sigue se va a tejer de puntos altos y se va a tejer la misma cantidad, 24 puntos altos. Comienzo tejiendo 3 cadenitas. Esas 3 cadenitas van a formar el primer punto alto.
Terminé de tejer los 24 puntos altos. Voy a cerrar aquí en esta cadenita con punto deslizado, así. Y bien, en la vuelta que sigue se van a tejer 8 panelitas. Comienzo tejiendo aquí 3 cadenas y aquí mismo en este punto voy a tejer 4 puntos altos contando esta cadenita. Tengo 2, 3 y 4. Y voy a contar 1, 2 y al tercer punto alto la voy a pegar con punto bajo, así. Vuelvo a tejer lo mismo, 1, 2 y 3 cadenitas. Y aquí mismo en este punto vuelvo a tejer 4 puntos altos contando esta cadena de inicio. Tengo 2, 3 y 4. Y vuelvo a contar 1, 2 y al tercer punto alto pego con punto bajo. Vuelvo a tejer lo mismo, 1, 2 y 3 cadenitas. Y aquí mismo en este punto vuelvo a tejer 4 puntos altos. Tengo 2 contando esta cadenita, 3 y 4. Vuelvo a contar 1, 2 y al tercer punto alto la voy a pegar con punto bajo, así. Terminé de tejer la vuelta de panelitas, fueron 2, 4, 6 y 8. Sigo ahora con la vuelta de puntos altos. Comienzo tejiendo 3 cadenitas. En esta vuelta voy formando los solanes, que son las hojas del pino. Voy a tejer de esta forma para que se vayan formando. Voy a pasar mi gancho por abajo de la panelita así y voy a tomar los puntos altos, que son estos que dejé para separar cada panelita. Paso mi gancho por abajo así y voy a tejer punto alto sobre punto alto. Vuelvo a hacer lo mismo, paso mi gancho por abajo de la panelita y vuelvo a tomar este punto alto, así. Y ahora voy a tejer un punto alto en medio de estas dos panelitas.
Vuelvo a tejer lo mismo. Voy a tejer punto alto sobre punto alto en estos dos que dejé para separar las panelitas. Paso al siguiente. Vuelvo a tejer aquí en medio de estas dos panelitas un punto alto. Vuelvo a tejer lo mismo. Vuelvo a tejer punto alto sobre punto alto en estos dos que son para separar las panelitas. Se vuelve a tejer aquí mismo un punto alto en medio de estas dos panelitas. Vuelvo a tejer lo mismo. Terminé de tejer esta vuelta. Voy a dejar esas 3 cadenitas y voy a pegar aquí en este punto alto, así. Y bien, en esta vuelta que sigue se va a tejer punto alto sobre punto alto. Aquí comienzo tejiendo 3 cadenitas y aquí mismo voy a tejer un punto alto. Estoy tejiendo 2 en el mismo punto para recuperar esta cadenita que dejé al inicio cuando cerré esta vuelta. Sigo tejiendo punto alto sobre punto alto hasta terminar de tejer esta vuelta.
Terminé de tejer esta vuelta, cierro con punto deslizado. Y la vuelta que sigue se va a tejer igual de panelitas. Voy a tejer la misma cantidad, que son 8. Comienzo tejiendo 3 cadenas. Y aquí mismo en este punto se van a tejer 4 puntos altos. Tengo 2 contando la cadenita de inicio. 3 y 4. Cuento 1, 2 y en el tercer punto pego con punto bajo. Vuelvo a tejer 1, 2 y 3 cadenitas. Y aquí mismo vuelvo a tejer 4 puntos altos. Tengo 2 contando la cadenita. 3 y 4. Y ahora voy a pegar. Cuento 1, 2 y en el tercer punto pego con punto bajo. Y bien, voy a terminar de tejer esta vuelta. Terminé de tejer esta vuelta de panelitas y la vuelta que sigue se va a tejer de puntos altos como estas 2 vueltas que tejí, solo que en esta vuelta se van a tejer aumentos en cada punto alto. Se va a tejer 2, que es el aumento, y 1. Se vuelve a tejer aquí en estos puntos 2 y 1, 2 y 1. Comienzo tejiendo 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Y ahora sí voy a tejer 2 puntos en este punto alto. Tengo 1 y 2. Y en el que sigue solo se va a tejer un punto alto. Y aquí en medio de estas 2 panelitas se vuelve a tejer un punto alto. Vuelvo a tejer 2 puntos altos en este punto. Tengo 1 y 2. Y en el que sigue 1. Vuelvo a tejer un punto alto en medio de las 2 panelitas. Se vuelven a tejer 2 en este punto alto. Tengo 1 y 2. Y en el que sigue 1.
Vuelvo a tejer un punto en medio de las dos panelitas. Y bien, así como ya tejí estos primeros puntos altos de esta vuelta, se van a tejer en toda la vuelta completa. Terminé de tejer esta vuelta, cierro con punto deslizado en esta cadenita, así. Y bien, la vuelta que sigue se va a tejer punto alto sobre punto alto. Comienzo tejiendo 3 cadenitas y sigo tejiendo punto alto sobre punto alto hasta terminar de tejer esta vuelta. Voy a terminar de tejer esta vuelta y regreso. Terminé de tejer esta vuelta, voy a dejar estas 3 cadenitas y voy a cerrar aquí en este punto alto, así. Y bien, la vuelta que sigue se va a tejer de panelitas y van a ser 10. Aquí fueron 8, estas dos vueltas fueron de 8. La que sigue es de 10 panelitas. Comienzo tejiendo 3 cadenas y aquí mismo se van a tejer 4 puntos altos. Tengo 2, 3 y 4. Cuento 1, 2 y en el tercer punto se pega con punto bajo. Vuelvo a tejer 1, 2, 3 cadenitas y vuelvo a tejer aquí mismo 4 puntos altos contando la cadena de inicio. Tengo 4, cuento 1, 2 y en el tercer punto pego con punto bajo. Y bien, voy a terminar de tejer esta vuelta y regreso. Terminé de tejer esta vuelta de panelitas. Aquí al final, para cerrar la vuelta, les van a quedar 3 puntos altos. Voy a cerrar aquí en este punto con punto deslizado, así. Y son un total de 10 panelitas. Son 2, 4, 6, 8 y 10. Voy a contar las vueltas. No voy a contar ni la cadena de inicio ni la vuelta de punto bajo. Comienzo a contar en la vuelta de puntos altos y llevo 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 y 8 vueltas con la última de panelitas. Y bien, ahora sigo con la vuelta de puntos altos. No se va a tejer ningún aumento, se va a tejer punto alto sobre punto alto de la misma forma que tejí al inicio. Se va a tejer un punto en cada punto alto de los que dejé para separar las panelitas. Comienzo tejiendo 3 cadenas y voy a tejer aquí en cada punto un punto alto. Sigo en el siguiente con punto alto, así. Y ahora voy a tejer el punto alto de en medio de las dos panelitas. Sigo con punto alto. Paso al siguiente punto y vuelvo a tejer punto alto. Vuelvo a tejer un punto alto en medio de las dos panelitas. Y bien, así voy a tejer toda esta vuelta y regreso. Terminé de tejer esta vuelta. Voy a cerrar aquí en este punto alto. Voy a dejar estas 3 cadenitas. Cierro con punto deslizado. Y ahora sigo con 1, 2 y 3 cadenitas. Y aquí mismo voy a tejer un punto alto. Este punto alto que tejí es para recuperar estas 3 cadenitas que dejé al cerrar la vuelta. Bien, ahora sigo tejiendo punto alto sobre punto alto. Voy a tejer punto alto sobre punto alto sin hacer ningún aumento hasta terminar de tejer esta vuelta. Y bien, la termino de tejer y regreso. Terminé de tejer esta vuelta. Esta vuelta sí la voy a cerrar aquí en esta cadenita. La cierro aquí con punto deslizado así. Y bien, voy a contar las vueltas. Voy en la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y bien, ahora sigo con la vuelta número 11. En la vuelta número 11 se van a volver a tejer 10 panelitas. Comienzo con 3 cadenitas. Y aquí mismo en este punto se vuelven a tejer 4 puntos altos. Tengo 2, 3 y 4. Cuento 1, 2 y en el tercer punto se pega con punto bajo. 1, 2, 3 y se vuelven a tejer 4 puntos altos. Tengo 2, 3 y 4 y pego en este tercer punto, pego con punto bajo, así. Y bien, termino de tejer esta vuelta de panelitas y regreso. Terminé de tejer la vuelta. Al final nos van a quedar 2 puntos altos. Voy a cerrar aquí en esta cadenita con punto deslizado. Y bien, ahora sigo con la vuelta número 12. En la vuelta número 12 se van a tejer los aumentos. Comienzo con 3 cadenitas. Y en el primer punto alto voy a tejer 2. Tengo 1 y 2. Vuelvo a pasar al siguiente punto y tejo un punto alto. Y aquí en medio de las dos panelitas voy a tejer un punto alto.
Paso al siguiente punto y voy a tejer 2 puntos altos. Tengo 1 y 2, y en el que sigue 1. Vuelvo a tejer aquí en medio de las 2 panelitas un punto alto. Sigo nuevamente en este punto con 2 puntos altos. Tengo 1 y 2. Y en el siguiente punto vuelvo a tejer 1. Vuelvo a tejer un punto alto en medio de las 2 panelitas. Y bien, voy a terminar de tejer esta vuelta completa y regreso. Terminé de tejer la vuelta número 12. Voy a cerrar aquí en este punto. Voy a dejar estas 3 cadenitas y pego en el punto alto, así. Cierro con punto deslizado. Sigo ahora con la vuelta número 13. En la vuelta número 13 se va a tejer punto alto sobre punto alto. Aquí voy a empezar con 3 cadenitas y voy a tejer un punto alto en el mismo lugar. Este punto alto que tejí es para recuperar estas 3 cadenitas que dejé cuando cerré la vuelta. Voy a tejer punto alto sobre punto alto hasta terminar de tejer toda la vuelta completa. Y bien, la termino de tejer y regreso. Terminé de tejer esta vuelta. Voy a cerrar aquí en esta cadenita con punto deslizado, así. Y bien, ahora sigo con la vuelta número 14. La vuelta número 14 se va a tejer con 13 panelitas de estas. Comienzo tejiendo 3 cadenitas. Tengo 2 puntos altos, 3 y 4. Se está tejiendo lo mismo, ya repetido. Cuento 1, 2 y en el tercer punto pego con punto bajo. 1, 2 y 3. Tengo 2 puntos altos contando la cadenita. 3 y 4. Cuento 1, 2 y en el tercer punto pego con punto bajo. Y bien, voy a terminar de tejer esta vuelta y regreso. Le terminé de tejer esta vuelta de panelitas. Al final nos van a quedar 2 puntos altos. Voy a cerrar aquí en esta cadenita con punto deslizado, así. Bien, ahora sigo con la vuelta de puntos altos. En esta vuelta de puntos altos número 15 no se van a tejer aumentos. Comienzo con 3 cadenitas y voy a tejer punto alto sobre punto alto en estos puntos que están aquí. Tengo uno y vuelvo a tejer uno en el que sigue. Voy a tejer un punto alto en medio de las 2 panelitas. Vuelvo a tejer punto alto sobre punto alto.
paso al siguiente y vuelvo a tejer 1. Vuelvo a tejer punto alto en medio de 2 panelitas. Punto alto sobre punto alto. Y bien, voy a terminar de tejer esta vuelta y regreso. Le terminé de tejer esta vuelta, voy a cerrar con punto deslizado en este punto alto que está aquí, y voy a dejar esas 3 cadenitas así. Sigo ahora con 3 cadenas, 1, 2 y 3, y aquí mismo en este punto voy a tejer un punto alto. Estoy tejiendo este punto alto aquí para recuperar estas 3 cadenitas. Y bien, esto que estoy haciendo es para que el tejido se vaya así derechito y no se vaya de lado. Bien, sigo con la vuelta número 16. En esta vuelta número 16 se va a tejer punto alto sobre punto alto. No se teje ningún aumento, ninguna disminución. Vuelvo a repetir, se teje punto alto sobre punto alto hasta terminar de tejer toda la vuelta completa. La termino de tejer y regreso. Terminé de tejer esta vuelta, voy a cerrar aquí en esta cadenita con punto deslizado. Y bien, sigo ahora con la vuelta número 17. En esta vuelta número 17 se van a volver a tejer 13 panelitas. Comienzo con 3 cadenas y aquí voy a tejer 4 puntos altos en este mismo punto. Tengo 2 contando la cadena de inicio, 3 y 4. Cuento 1 y 2 y en el tercer punto pego con punto bajo. Vuelvo a tejer 4 puntos altos, 1, 2 y 3 cadenitas. Tengo 2, 3, 4. Cuento 1, 2 y en el tercer punto pego con punto bajo. 1, 2 y 3. Tengo 2, 3 y 4. Cuento 1, 2 y en el tercer punto pego con punto bajo. Y bien, voy a terminar de tejer esta vuelta y regreso. Le terminé de tejer esta vuelta. Al final quedan 2 puntos altos. Voy a cerrar aquí en esta cadenita con punto deslizado, así. Y bien, ahora sigo con la vuelta número 18. En la vuelta número 18 se van a tejer los aumentos. Estoy tejiendo lo mismo ya repetido, solo que estoy mostrando un poco de la primera vuelta para que no se pierda algún detalle. Comienzo tejiendo 3 cadenitas y en el primer punto se van a tejer 2 puntos altos. Tengo 1,
1 y 2, y en el que sigue se va a tejer 1. Se vuelve a tejer punto alto en medio de las dos panelitas. Vuelvo a tejer en el primer punto, en este voy a tejer 2. Tengo 1 y 2. Y en el que sigue un punto alto en medio de las dos panelitas, un punto alto. Y bien, termino de tejer esta vuelta y regreso. Terminé de tejer esta vuelta, voy a dejar estas 3 cadenitas y voy a cerrar aquí en este punto alto. Cierro con punto deslizado, así. Sigo con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y aquí mismo voy a tejer un punto alto para recuperar estas 3 cadenitas. Así. Estoy comenzando a tejer la vuelta número 19 y voy a tejer punto alto sobre punto alto hasta terminar de tejer toda la vuelta completa. No voy a tejer ningún aumento, no le voy a tejer ninguna disminución. La voy a terminar de tejer y regreso. Le terminé de tejer esta vuelta, voy a cerrar en este punto alto y dejo esta cadenita así. Aquí no voy a hacer ningún otro punto para recuperar la cadenita porque al final de esta vuelta me sobran 3 puntos altos y solo me tienen que quedar 2 puntos. Aquí estoy quitando 1 para que solo queden 2. Y bien, ahora sigo con la vuelta número 20 y se van a tejer 17 panelitas. Comienzo tejiendo 3 cadenitas y voy a tejer 4 puntos altos contando mi cadena de inicio. Tengo 2, 3 y 4. Cuento 1, 2 y en el tercer punto pego con punto bajo, vuelvo a tejer 1, 2 y 3. Tengo 2 puntos altos contando la cadenita, 3 y 4. Cuento 1, 2 y en el tercer punto pego con punto bajo. Y bien, voy a terminar de tejer esta vuelta de panelitas y regreso. Le terminé de tejer esta vuelta. Al final quedaron 2 puntos altos. Voy a cerrar aquí en esta cadenita con punto deslizado. Sigo ahora con la vuelta número 21. En esta vuelta número 21 no se va a tejer ningún aumento. Se va a tejer punto alto sobre estos puntos altos. Comienzo tejiendo 3 cadenitas. Aquí voy a tejer 1 y en el que sigue 1. Punto alto en medio de 2 panelitas. Vuelvo a tejer punto alto sobre punto alto. Paso al siguiente punto alto. Vuelvo a tejer un punto alto en medio de las 2 panelitas. Y bien, voy a terminar de tejer esta vuelta y regreso. Le terminé de tejer la vuelta, dejo estas cadenitas y voy a cerrar aquí en este punto alto. Cierro con punto deslizado. Sigo con 1,
2 y 3 cadenitas, y aquí mismo voy a tejer un punto alto para recuperar esta cadenita que dejé cuando cerré la vuelta. Sigo con la vuelta 22, voy a tejer punto alto sobre punto alto hasta terminar de tejer toda la vuelta. No se teje aumento, no se teje ninguna disminución. Termino de tejer esta vuelta y regreso. Le terminé de tejer la vuelta, cierro en esta cadenita con punto deslizado, así. Y bien, ahora sigo con la vuelta número 23. En la vuelta número 23 se va a tejer la misma cantidad de panelitas que en esta vuelta se repite. Voy a volver a tejer 17 panelitas. Comienzo con 3 cadenitas y voy a tejer 4 puntos altos en este mismo punto. Tengo 2 contando la cadenita de inicio, 3 y 4. Cuento 1, 2 y en el tercer punto la pego con punto bajo. Vuelvo a tejer 1, 2 y 3 cadenitas y vuelvo a tejer lo mismo, 4 puntos altos. Tengo 2 contando la cadenita de inicio, 3 y 4. 1, 2 y en el tercer punto pego con punto bajo, así. Y bien, voy a terminar de tejer esta vuelta y regreso. Le terminé de tejer esta vuelta, al final quedan 2 puntos altos. Voy a cerrar aquí en esta cadenita con punto deslizado, así. Y bien, ahora sigo con la vuelta número 24. En esta vuelta número 24 voy a tejer los aumentos. Comienzo tejiendo 3 cadenitas y en el primer punto alto voy a tejer el aumento, voy a tejer 2 puntos altos. Tengo 1 y 2. Y en el que sigue solo voy a tejer un punto alto. Punto alto en medio de las 2 panelitas. Vuelvo a tejer 2 puntos altos en este primer punto alto. Tengo 1 y 2. Y en el que sigue, en el punto alto que sigue, solo se teje 1. Vuelvo a tejer un punto alto en medio de las 2 panelitas. Y bien, voy a terminar de tejer esta vuelta y regreso. Le terminé de tejer esta vuelta, dejo estas 3 cadenitas y voy a cerrar aquí en este punto alto. Cierro con punto deslizado y ahora sigo con la vuelta 25. Comienzo tejiendo 3 cadenitas y aquí mismo voy a tejer un punto alto para recuperar las 3 cadenitas que dejé cuando cerré la vuelta. Sigo tejiendo punto alto sobre punto alto hasta terminar de tejer toda la vuelta completa. No se teje ningún aumento, no se teje ninguna disminución. Y bien, la voy a terminar de tejer y regreso. Le terminé de tejer esta vuelta, dejo esas 3 cadenitas y cierro aquí en este punto alto con punto deslizado así. Esta cadenita en la vuelta que sigue no la voy a recuperar, me sobra.
Comienzo tejiendo la vuelta número 26 y en la vuelta número 26 se van a tejer 22 panelitas. Comienzo tejiendo 4 puntos altos. Tengo 3 contando la cadenita de inicio y 4. Cuento 1 y 2 y en el tercer punto pego con punto bajo. 1, 2 y 3. Y aquí mismo vuelvo a tejer 4 puntos altos. Tengo 2 contando la cadenita de inicio, 3 y 4. Cuento 1, 2 y en el tercer punto pego con punto bajo. Y bien, voy a terminar de tejer esta vuelta y regreso. Le terminé de tejer la vuelta. Al final nos van a quedar 3 puntos altos. Voy a cerrar aquí en esta cadenita con punto deslizado así. Y bien, ahora sigo con la vuelta número 27. En esta vuelta número 27 no se teje ningún aumento. Comencé tejiendo 3 cadenitas y voy a tejer punto alto sobre cada punto alto. Tengo uno y en el que sigue vuelvo a tejerle uno. Voy a tejer un punto alto en medio de las dos panelitas. Vuelvo a tejer lo mismo, un punto alto en este punto alto. Vuelvo a pasar al siguiente punto alto y vuelvo a tejer lo mismo. En medio de las dos panelitas vuelvo a tejer un punto alto. Y bien, voy a terminar de tejer esta vuelta y regreso. Le terminé de tejer esta vuelta. Voy a cerrar aquí en este punto alto, dejo estas 3 cadenitas, cierro con punto deslizado así y ahora sigo con la vuelta número 28. Comienzo tejiendo 3 cadenitas y un punto alto para recuperar estas 3 cadenitas que dejé. El punto alto lo estoy tejiendo en el mismo lugar. Ahí está. Y se va a tejer punto alto sobre punto alto hasta terminar de tejer toda la vuelta. No se teje ningún aumento, no se teje ninguna disminución. Voy a terminar de tejer esta vuelta y regreso. Terminé de tejer esta vuelta, cierro en esta cadenita con punto deslizado. Sigo ahora con la vuelta número 29. En la vuelta número 29 se van a volver a tejer 22 panelitas. Comienzo tejiendo 4 puntos altos. Tengo 2, 3 y 4. Cuento 1, 2 y en el tercer punto pego con punto bajo así. Vuelvo a tejer 1, 2 y 3 cadenitas y vuelvo a tejer aquí 4 puntos altos contando la cadenita. Tengo 3, 4. Cuento 1, 2 y en el tercer punto pego con punto bajo. Bien, voy a terminar de tejer esta vuelta y regreso. Terminé de tejer esta vuelta, al final nos van a quedar 2 puntos altos. Cierro aquí en esta cadenita con punto deslizado. Y bien, sigo ahora con la vuelta número 30 y en la vuelta número 30 se van a tejer los últimos aumentos. Ya tejí 3 cadenitas y voy a tejer 2 puntos altos en el primer punto. Tengo 1 y 2 y en el punto que sigue solo voy a tejer 1.
punto alto en medio de 2 panelitas, se vuelve a tejer lo mismo, 2 puntos altos. En el primer punto tengo 1 y 2, y en el que sigue solo se va a tejer 1 punto alto en medio de las 2 panelitas. Y bien, voy a terminar de tejer esta vuelta y regreso. Terminé de tejer la vuelta, dejo esta cadenita y cierro aquí en este punto alto, cierro con punto deslizado. Comienzo la vuelta número 31. Tejí 3 cadenitas y aquí mismo voy a tejer un punto alto para recuperar esta cadenita que dejé cuando cerré la vuelta. Sigo tejiendo punto alto sobre punto alto sobre punto alto hasta terminar de tejer la vuelta completa. No voy a tejer ningún aumento, no voy a tejer ninguna disminución. Y bien, la termino de tejer y regreso. Terminé de tejer esta vuelta, dejo esta cadenita y cierro en este punto alto, cierro con punto deslizado así. Y bien, voy a comenzar a tejer la vuelta número 32. En la vuelta número 32 se van a tejer 29 panelitas. No voy a tejer este punto, no lo voy a recuperar, me sobra un punto alto. Voy a tejer 4 puntos altos. Tengo 2 contando esta cadenita, 3 y 4. Cuento 1, 2 y en el tercer punto pego con punto bajo. 1, 2 y 3. Vuelvo a tejer 4 puntos altos. Cuento 1 y 2 y en el tercer punto pego con punto bajo. Voy a terminar de tejer esta vuelta y regreso. Terminé de tejer esta vuelta, al final nos van a quedar 2 puntos altos. Cierro con punto deslizado, así. Y bien, ahora sigo con la vuelta número 33. A partir de esta vuelta número 33 ya no se va a tejer ningún aumento. Todas las vueltas que siguen se van a tejer con la misma cantidad de puntos. Comienzo a tejer 3 cadenitas y se va a tejer punto alto sobre estos puntos altos. Punto alto, siguiente punto alto, un punto alto en la panelita, en medio de las 2 panelitas. Pues se vuelve a tejer punto alto sobre punto alto, 1 y en el que sigue se vuelve a tejer 1. Punto alto en medio de las 2 panelitas. Y bien, voy a avanzar hasta terminar de tejer este pinito. No le voy a tejer ningún aumento, no le voy a hacer ninguna disminución. Se va a tejer igual como este inicio de esta vuelta. Voy a tejerle 8 vueltas más contando esta vuelta que ya inicié. De panelitas se va a tejer la misma cantidad, 29 panelitas. Se van a tejer 2 vueltas más de panelitas y 6 vueltas de puntos altos. Y bien, voy a terminar de tejer estas vueltas y regreso para mostrar cómo se va a tejer el siguiente paso. Le terminé de tejer el largo completo de este pinito. Le tejí 8 vueltas más
contando la vuelta que había comenzado. Me había quedado en la vuelta número 33, seguí con la vuelta 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Y bien, cada 2 vueltas de panelita se repiten, son 2 de 8, 2 de 10, 2 de 13, 2 de 17, 2 de 22 y estas 3 son de 29. Ya para terminar de tejer esta parte del pino, voy a tejerle una vuelta de punto bajo. Con esta vuelta de punto bajo la voy a tejer con disminuciones. Comienzo a tejer punto bajo, dejo 1 y vuelvo a tejer punto bajo y punto bajo, dejo 1, punto bajo y dejo 1. Comienzo tejiendo una cadenita y aquí mismo voy a tejer un punto bajo. Paso al siguiente y vuelvo a tejer un punto bajo, dejo 1 y voy a tejer hasta este punto, vuelvo a tejer un punto bajo. Paso al siguiente y vuelvo a tejer un punto bajo. Vuelvo a dejar 1 y paso al siguiente punto alto y vuelvo a tejer punto bajo. Paso al siguiente punto y vuelvo a tejer un punto bajo. Vuelvo a dejar 1 y paso al siguiente punto alto y vuelvo a tejer punto bajo. Paso al siguiente y vuelvo a tejer punto bajo. Dejo 1 y paso al siguiente punto, vuelvo a tejer punto bajo. Paso al siguiente y vuelvo a tejer punto bajo. Y bien, así voy a terminar de tejer esta vuelta y regreso. Y bien, aquí le terminé de tejer esta vuelta. Cierro en esta cadenita con punto deslizado, así. Y ahora voy a mostrar cómo quedó. Y bien, ahora el siguiente paso es tejer una tapita que lleva en esta parte. Bien, voy a comenzar a tejer con 10 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a cerrar en esta primera cadena de inicio. Y bien, ahora sigo con una vuelta de punto bajo. Voy a tejerle 20. Comienzo con una cadenita y aquí en el centro de esta cadena voy a empezar a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le voy a terminar de tejer esta vuelta y regreso. Terminé de tejer esta vuelta, sigo ahora con la siguiente. Comienzo tejiendo 4 cadenitas. Tengo las 4 cadenitas y empiezo a tejer un punto alto en cada punto bajo. Cada punto alto va a ir separado de una cadenita y voy a tejer 20 puntos altos en toda la vuelta. Punto alto, cadena, punto alto y cadena. Y así voy a tejer toda esta vuelta completa y regreso. Le terminé de tejer esta vuelta completa, cierro aquí en esta cadenita con punto deslizado, así. Sigo con la siguiente vuelta, comienzo tejiendo 3 cadenitas. Y aquí en el centro, en este espacio, voy a tejer un punto alto. Vuelvo a tejer punto alto sobre punto alto. Y en el espacio, en este espacio, vuelvo a tejer un punto alto. Vuelvo a tejer aquí en este punto, un punto alto.
y en el espacio un punto alto. Y bien, así se va a tejer toda esta vuelta completa. La termino de tejer y regreso. Le terminé de tejer esta vuelta, dejo estas 3 cadenitas y cierro aquí en este punto alto con punto deslizado así. Y bien, ahora sigo con la siguiente vuelta, voy a tejer 3 cadenitas y aquí mismo voy a tejer un punto alto para recuperar las 3 cadenitas. Paso al siguiente punto y voy a tejer 2 puntos altos en el mismo punto. En esta vuelta se van a ir haciendo aumentos. En cada 2 puntos se va a hacer un aumento. Vuelvo a tejer un punto, 2 puntos altos y en el tercero voy a tejer 2 en el mismo punto alto para aumentar. Tengo 1 y 2. Vuelvo a tejer 1 y 2. Y en el tercero vuelvo a tejerle el aumento. Tengo 1 y 2 puntos altos en el mismo punto alto. Y bien, así voy a tejer toda la vuelta completa. Punto alto y en el tercero se van a tejer 2. Voy a terminar de tejer esta vuelta completa y regreso. Le terminé de tejer la vuelta, dejo esta cadenita y cierro en este punto alto, así. Y bien, ahora sigo con la siguiente vuelta. Comienzo tejiendo 3 cadenitas y aquí mismo voy a tejer el punto alto para recuperar esta cadenita que dejé. Se va a volver a tejer esta vuelta igual que esta, 2 puntos altos y en el que sigue y en el tercer punto se van a tejer 2. Tengo 1 y 2. Vuelvo a tejer un punto alto y en el que sigue 1 y en el tercero 2. Tengo 1, vuelvo a tejer un punto alto y en el tercero se va a tejer 2. Tengo 1 y 2 puntos altos en el mismo punto. Vuelvo a tejer 1 y en el que sigue 1 y en el tercer punto se van a tejer 2 puntos altos en el mismo punto alto. Y bien, así se va a tejer toda la vuelta completa. La voy a terminar de tejer y regreso. Le terminé de tejer esta vuelta, cierro en esta cadenita con punto deslizado. Y bien, la vuelta que sigue se va a tejer con punto bajo. Voy a separar en 4 partes para tejerle 4 jales. Aquí ya separé las 4 partes. No voy a contar estos puntos altos donde están los marcadores. Nos van a quedar 16 puntos altos en el centro de entre marcador y marcador. 16 y 16. Aquí nos van a quedar 18 puntos altos. En esta parte donde tiene más puntos altos se va a coser aquí en el pinito. Bien, que voy a comenzar la vuelta con una cadenita y aquí mismo voy a tejer un punto bajo. Sigo tejiendo puntos bajos hasta llegar al marcador. Llegué al marcador y aquí mismo voy a tejer un punto bajo, 7 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y la pego en el mismo punto
Pego con punto bajo, así, y ya tengo el primer ojal. Paso al siguiente punto y sigo tejiendo punto bajo hasta llegar de nuevo al marcador. Terminé de tejer esta tapita y ahora el siguiente paso es coser los botones y le voy a coser 3 puntos altos van a ir cosidos al pino en la parte de abajo. Y bien, aquí ya le puse los marcadores donde van a ir los botones, van a ir abajito de cada marcador y van a estar separados por 6 panelitas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en la parte donde van 7 panelitas es donde se va a coser esta tapita. Se le van a coser 3 puntos altos aquí. Ya tengo listos los botones que le voy a coser al pinito y voy a coser la tapita y regreso para mostrarles cómo quedó. Terminé de coser la tapita, los botones, terminé de tejer completo el pinito, solo voy a tejer una estrella para decorarlo. Y bien, para tejer la estrellita voy a utilizar 2 hebras de hilo cristal y el gancho del número 1.90. Comienzo con una cadenita, aquí voy a hacer un nudo.
Bien, voy a tejer 4 cadenitas. Tengo 1, 2, 3 y 4. Y en esta cadenita de inicio voy a tejer 15 puntos altos. Tengo 2 contando la cadena de inicio. 3, 4 y 5. Voy a terminar de tejer los 15 puntos altos y regreso. Terminé de tejer los 15 puntos altos. Voy a cerrar en esta cadenita con punto deslizado, así. Y bien, ahora sigo con la siguiente vuelta. Comienzo tejiendo una cadenita y aquí mismo en este mismo punto alto voy a tejer un punto bajo. Sigo con 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a pegar aquí, en esta cadenita cuento 1 y 2 y en la tercera cadenita voy a tejer un punto bajo, así. Y en la siguiente cadenita voy a tejer un punto alto de 2 arcadas, 1 y 2. Vuelvo a tejer lo mismo en la siguiente cadenita, un punto alto de 2 arcadas, 1 y 2. Y en la última cadenita voy a tejer un punto alto de 3 arcadas, 1, 2 y 3. Voy a contar 1, 2 y al tercer punto alto voy a pegar con un punto bajo, así. Vuelvo a tejer 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cuento 1, 2 y a la tercera cadenita voy a tejer un punto bajo, así. Sigo en la siguiente cadenita y voy a tejer un punto de 2 arcadas, 1 y 2. Vuelvo a tejer un punto alto en esta cadenita de 2 arcadas, 1 y 2. Por último voy a tejer un punto alto de 3 arcadas, 1, 2 y 3. Y cuento 1, 2 y al tercer punto voy a pegar con un punto bajo. Y bien, terminé de tejer esta estrellita y ahora el siguiente paso es coserla en el pinito. Le voy a coser la estrellita y le voy a pegar estos pompones como esferas. Y regreso para mostrarles cómo quedó. Y bien, ya quedó listo este pinito portapapel. Voy a mostrarles cómo quedó.
Al final del video voy a mostrarlo bien para que se vea completo y se pueda apreciar un poco mejor. Si no tiene pompones, puede utilizar botones de colores. Y si no le gusta muy llamativo este pinito, puede utilizar estas series que son de pila. Al final del video le voy a dejar las dos opciones para que vean cómo se ven. Este pinito portapapel es para un rollo pequeño y grande. Y bien, ya quedó listo este pinito portapapel. Espero que les guste y lo puedan tejer. Antes de despedirme, quiero agradecer a todas las personas que ven mis videos, que se han suscrito a este canal, que es su canal. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos ustedes. Y si Dios nos presta vida, los espero en el próximo video.